Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, me alegro, estupendo. Comenzamos entonces nuestras vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Amén. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Al estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El Señor me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren.
Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y, en previsión de la muerte de Jesucristo, preservaste a su madre de toda mancha de pecado. Concédenos también a nosotros, por intercesión de esta Madre Inmaculada, que lleguemos a ti limpios de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Muy bien, pueden tomar asiento, queridos hermanos. Esta palabra que hemos escuchado en esta lectura breve
es tomada de la carta de San Pablo a los romanos, y habla de nosotros, esto es los cristianos, a los que eligió, los predestinó a hacer imagen, a reproducir en ellos la imagen de su Hijo, a los que predestinó para esta misión, es una predestinación para una misión. A los que predestinó los llamó, esto es la iglesia. La iglesia es el pueblo llamado por Dios, la asamblea, el pueblo llamado por Dios. A los que llamó los justificó. Justificar significa, en el lenguaje bíblico, significa divinizar, santificar. Y esto es el gran misterio que hemos cantado con la tercera antífona, tomada también de otra carta del apóstol San Pablo, la carta a los Efesios. Hemos escuchado así: por este Hijo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Dios nos ha destinado en Cristo a ser sus hijos, para que fuésemos santos e inmaculados. Es la palabra que usa Pablo en griego. En castellano, aquí esta traducción dice irreprochables. La palabra que usa Pablo es inmaculados, igual que la Virgen María, inmaculada. Ella desde el momento de la concepción, nosotros no del momento de la concepción, porque hemos nacido con pecado original, sino a través de un proceso de transfiguración, de regeneración, que comienza con el bautismo y que se va realizando a lo largo de nuestra vida, hasta que llegamos al cielo inmaculados como la Virgen María. Damos gracias a Dios, estamos de fiesta porque ya comenzó la fiesta. Con las primeras vísperas de hoy día comienza la gran fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Por eso estamos contentos y vamos a escuchar ahora a dos excelentes expositores. El padre Manuel Celestino, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad de San Damaso de Madrid, profesor de nuestro seminario, bla, 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 ¿no? No leo todo el currículum, ¿no es cierto? Muy bien. Y él nos va a hablar de San José. Ahí está su librito, que lo hemos puesto a la venta a precio totalmente accesible. En las librerías vale más, a 15 soles para que se lo puedan llevar. Muy bien. Luego el padre Manuel no se crea que el dinero es para él, ¿no? Él lo hace gratuitamente. Muy bien. Y entonces él nos va a hablar sobre San José, destello de la paternidad de Dios. Y luego escucharemos al licenciado César Arriaga, que es el secretario general de nuestra Cáritas, también bla, 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 bla. No leo todo su currículum. Y nos hablará sobre San José visto desde un padre de familia. Él es papá, ¿cuántos hijos tienes? Papá de 8 hijos. Así que como padre de familia y esposo nos hablará también desde esa perspectiva. Muy bien, recibimos al padre Manuel con un aplauso. Muchísimas gracias, Monseñor, por la invitación. Gracias también por la confianza al pedirme que comparta este tema con los hermanos. Gracias también a ustedes por la atención. Espero que el Señor me conceda la palabra oportuna y necesaria para hablar de San José, destello de la paternidad de Dios. Es el mismo título del libro que tuve la alegría de poder escribir, inspirándome en primer lugar en la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco, que como bien nos decía nuestro arzobispo el día de ayer, es un documento que hay que leerlo despacio, es un documento bellísimo. Mañana justamente cumpliremos el año de la promulgación de esta carta apostólica, que fue promulgada, como sabemos todos, con motivo del 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Universal. Leyendo esta carta apostólica, me di cuenta que el Papa rescata, o mejor dicho, presenta la paternidad de San José a través de 7 puntos, 7 notas. Y es interesante porque en las 7 notas el Papa Francisco menciona la palabra Padre.
Dice, Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre en la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la sombra. Parece que fuera, digamos, una palabra, como digo, al repetirla tantas veces, alguno puede decir, ¿y por qué no cambia al menos una o dos veces? Pues no, ya nos decía también nuestro arzobispo el día de ayer que la paternidad en nuestros días está en crisis. Al Padre hoy día se le llama el gran perdedor. El cardenal Joseph Cordes hace casi 20 años escribió un libro titulado El eclipse del Padre. Más de 20 años. Hace más de 20 años, creo que tengo la segunda o tercera edición. Entonces, hace más de 20 años escribió este libro, El eclipse del Padre, y en él explica cómo Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, conocía la analogía entre el Padre terrenal y el Padre celestial. Y entonces, para terminar con el Padre celestial, tenía que liberarse primero del terrenal. Y esto no viene de hace 2 décadas, esto viene de hace mucho tiempo. Entonces, viendo la situación, digamos así, el mundo, la realidad de nuestros días, creo que es providencial que la Iglesia, el Espíritu Santo, Dios, a través del Papa Francisco, ha inspirado que este año dedicado a San José, que dicho sea de paso, como en los evangelios hay un silencio de San José, José no pronunció, o mejor dicho, los evangelistas no recogen ni una sola palabra de San José, pues este año también ha pasado casi así en el silencio. Ha habido un silencio, es verdad que se han hecho muchas actividades, pero no todas las que hubiera sido posible de no, digamos, ser por la situación del COVID, las restricciones, etcétera, etcétera. Bien, y también, como nos decía nuestro arzobispo anoche, el año de San José, pues se ha encontrado también con el año de la familia, que ha iniciado el 19 de marzo del presente año. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque San José nos hace presente la importancia de considerar el lugar del padre en la sociedad, en la familia, etcétera. La familia es iglesia doméstica, pero también es una sociedad en pequeño. Y si la familia, si la sociedad, se habla de una sociedad líquida, es porque hay muchas familias líquidas. Entonces, qué importante es, a la luz de San José, reconsiderar la figura del Padre. Dios podía enviarnos a Jesús solo de la Virgen María, podía haberlo hecho de otra manera, pero al escoger a una virgen para enviarnos a su Hijo, nuestro Salvador, quiso también escoger a un hombre. El Papa Francisco nos dice que la madre pone equilibrio en el hogar, pero el padre da seguridad. Es muy importante la presencia física, cognitiva, moral y espiritual en la vida de los hijos. El Papa Juan Pablo II también nos decía, hace ya muchos años, en la Carta a las Familias, decía que la maternidad implica necesariamente la paternidad. El Día de la Madre lo celebramos todos, el Día del Padre nos olvidamos. Entonces, muy importante la figura del padre, porque los hijos necesitan un padre, porque la sociedad necesita un referente para poder, digamos así, hacer las cosas bien. Dios, cuando hacemos el credo, tanto en las misas dominicales como en los días de precepto, etcétera, decimos de Dios 2 cosas, que es Padre todopoderoso y es creador del cielo y de la tierra. Debería ser al revés, primero creador y después Padre. Pues no, en el credo primero decimos creo en Dios Padre. Lo primero, Dios es Padre. Entonces esa paternidad de Dios se desvela en la persona de San José. De tal manera que la paternidad de San José no es una paternidad aparente, sino real. José recibe, digamos así, todos los derechos de padre concedidos por el mismo Dios. Cuando
José se da cuenta, y seguramente lo veremos si el tiempo nos lo permite un poquito más adelante, cuando José ve que María está encinta, dice el evangelista San Mateo, que como era justo, quería repudiarla en secreto, abandonarla en secreto. Y tenía todo ya, tenía todo decidido cuando el ángel de Dios se le aparece y le dice: José, hijo de David. Cuidado, esta expresión, hijo de David, es uno de los títulos mesiánicos. Primero dicho a José y después a Jesús. Y de hecho, Jesús es hijo de David a través de José. Lo veremos más adelante. El punto está en que el ángel de Dios le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, es Dios quien a través del ángel le da a José los derechos de padre. José es el representante de Dios en la vida de Jesús y también, por supuesto, en la vida de la Virgen María. Entonces, justamente luego así, muy bien. Más adelante justamente quisiera, sí, muy bien. Entonces, el culto a San José nace aproximadamente a finales del siglo V, principio del siglo VI, entre los cristianos de Egipto, los coptos, cristianos coptos, cristianos de Egipto. Entre los santos padres, los padres de la iglesia, dedicaron algunos sermones, algunos escritos sobre San José, pero no tanto en la figura de José en sí mismo, sino en tanto que tiene un papel importante en relación a Jesús y a María. Será a partir del siglo IX, digamos así, en el siglo IX, cuando en unos martirologios se contempla el culto a San José, siglo IX, siglo X. En el siglo XI se construyen las primeras capillas dedicadas a San José, en Nazaret, en Bolonia, etc. Y en el siglo XII, con los maestros medievales, San Bernardo de Claraval, Santa Gertrudis, etcétera, etcétera, empieza a hacerse ya más popular la devoción a San José. Y en el siglo XIII, entonces, ya se conoce un oficio propio para el día 19 de marzo, que, como sabemos, es solemnidad, es San José, esposo de la Virgen María, 19 de marzo. Muy bien, ¿por qué digo todo esto? Porque a lo largo de la historia de la iglesia, muy interesante, el silencio que aparece en los evangelios ha llevado también a un silencio durante los primeros siglos o durante el primer milenio de parte de la Iglesia Católica. Más bien, dentro de los libros apócrifos se fue extendiendo la imagen de un José anciano que, según el evangelio, el protoevangelio de Santiago, José había vivido 59 años casado, tras los cuales quedó viudo y luego tomó a María no tanto como esposa, sino como protector. Pero los estudiosos de la vida de San José, la josefología actual, afirma otra cosa. En tiempos de Jesús, de José, de la Virgen María, era normal que el varón se casara de los 16 hasta los 24 años. Si pasaba los 25 años sin casarse, una de dos: o había hecho una opción para dedicarse al estudio de la Torá, como fue el caso de San Pablo, que no era, digamos, lo más común. El celibato, como sabemos, es novedad cristiana, la vida celibataria, o era mal visto por la sociedad. Entonces, a los 24 años ya debía estar comprometido. Y la chica, entre los 12 años y medio, los 13 años, ya estaba desposada. Entonces, pero antes de llegar a esta parte del desposorio, quisiera unir ver, digamos, la figura de José
en el Antiguo Testamento. En el Evangelio de San Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Comienza así: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, interesante para ver quién es Jesucristo, hay que ver quién fue David, quién fue Abraham. Pero si vamos al versículo 16, Mateo 1, 16, dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Es decir, que José no engendró a Jesús. Sin embargo, José es el nexo para que toda la promesa que Dios hizo a Abraham, por ti se bendecirán todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Y esta promesa de Abraham pasa a su hijo Isaac, de Isaac pasa a su hijo Jacob, y de Jacob pasa nada menos que a uno de los 12 hijos, a Judá. Por eso David viene de la tribu de Judá. Y a Judá, cuando ya Jacob estaba anciano, lo llama a todos los hijos, le da a cada uno una bendición, y a Judá le dice: a ti te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense ante ti los hijos de tu padre. No se irá el cetro de la mano de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece. Hay una profecía: hasta que venga el que le pertenece, y al que le harán homenaje los pueblos. Esta profecía de Jacob a su hijo Judá luego será, ratificada por el profeta Natán a David. Cuando David ha hecho la guerra a muchos pueblos, digamos que todo está en calma, David le dice al profeta Natán: no daré sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que no construya una casa para el arca de la alianza, para Dios. Y el profeta Natán le dice: haz lo que te dicte el corazón, que Dios está contigo. Pero esa noche la palabra de Dios vino al profeta Natán y le dijo: ve donde David, y entonces dile: tú no me vas a construir un templo, porque tú has derramado mucha sangre. Quien va a construir el templo será luego Salomón. En esa promesa, ese deseo que tiene David de construirle una casa, un templo a Dios, pues resulta que Dios le anuncia a través del profeta Natán que es él quien le va a construir una casa a David. Dice: Yahvé te anuncia que él te edificará una casa, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré tu descendencia después de ti, el que saldrá de tus entrañas, etcétera, etcétera. Y dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre, y tu trono estará firme eternamente. Luego, esta misma promesa, con otras palabras, pero muy próximas, le anuncia el ángel Gabriel a la Virgen María. Y le dice el ángel Gabriel a la Virgen María algo estupendo: que el Mesías es hijo de Dios, según la naturaleza divina, pero también en cuanto hombre, al hacerse hombre, asume recibe toda esta bendición, toda esta promesa, y por eso le dice: el que nacerá de ti será hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No sé si me siguen esta conexión. Hay una promesa, mejor dicho, una bendición de Jacob a Judá. Hay una profecía del profeta Natán al rey David, y hay un anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Entonces, para que todas estas promesas y este anuncio, esta profecía, puedan llegar hasta Jesucristo, era necesario José. José es el nexo. Por eso, en la genealogía de Jesucristo, según San Mateo, dice genealogía de Jesucristo, pero es genealogía de José. No quiero corregir a San Mateo, pero si vemos juntos, es la genealogía según la carne de José. Y por eso, a través de José, Jesús recibe toda esta promesa. En Jesús se cumplen todas las profecías. Jesucristo es el centro. Por eso en los evangelios San José pasa casi desapercibido.
casi. Ahora explicaré, porque el silencio de José es un silencio contemplativo, no es un silencio vacío, no es un silencio, no es puro mutismo, es algo muy profundo. Cuando estamos en contemplación delante del Santísimo, estamos en silencio, y José está delante del misterio. José está contemplando la obra de Dios, algo muy profundo, algo muy grande, algo realmente maravilloso. Por eso decía Paul Claudel, un pensador francés, que el silencio es el padre de la palabra. En nuestros días, anoche también nos recordaba nuestro arzobispo la homilía del Papa San Pablo VI en Nazaret el año 1964. El silencio de Nazaret. Hace falta recuperar el silencio, pero no un silencio para entrar, digamos así, en el vacío de nuestra existencia o para replegarnos en nosotros mismos, sino que es un silencio contemplativo, es un silencio de adoración. El silencio es el padre de la palabra. A veces el que mucho habla, poco piensa, y a veces podemos hablar mucho. Por eso el Papa tantas veces previene del chismorreo. A veces decimos cosas, palabras inoportunas, palabras hirientes, palabras que no edifican. Como dice San Pablo, que no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para vuestra mutua edificación. Jesús es la palabra, Juan es la voz, José es el silencio. Y entonces, qué importante es, hermanos, la figura de José, que obediente en todo a la voluntad de Dios. Anoche también nos recordaba nuestro arzobispo que José tuvo 4 sueños a través de los cuales Dios le iba indicando cómo obrar en cada momento ante cada situación. Porque uno es la situación en Nazaret, de tomar a María por esposa. Otra situación distinta es escapar de Belén porque Herodes quería matar al niño recién nacido y tiene que huir hasta Egipto. José no tiene una agenda hecha, José no tiene un programa. José, digamos así, es un hombre de fe que arriesga, que pone en práctica no su voluntad, sino la voluntad de Dios, sin pedir explicaciones. Porque todos pedimos explicaciones ante lo que no entendemos. Yo soy el primero. Queremos que nos expliquen, que nos den razón de aquello que tenemos que hacer y por qué. En cambio, José, con una docilidad, con una fidelidad, con una obediencia, diligente en el amor. Este es José, siervo fiel y prudente, siervo fiel. Y por eso se pone en camino cada vez que Dios le va indicando. El ángel de Dios sabe dialogar con Dios en la historia, sabe escuchar, como dice un salmo, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Y José es un hombre que en esa humildad, en esa simplicidad, obedece, escucha la palabra de Dios con prontitud. Podríamos decir muchas cosas de San José. Es un hombre colmado de virtudes. Es un hombre casto, prudente, paciente, humilde, de sentimientos profundos, trabajador, tierno, con espíritu de fortaleza y valentía. Es un hombre reflexivo, espiritual. Y luego aparecen otras muchas características, muchísimas. Es un hombre que Dios ha colmado de gracias. Al elegirlo para una misión, le da la gracia para esa misión, para que pueda cumplir a cabalidad, a la perfección, la voluntad de Dios, haciendo presente la paternidad divina, destello de la paternidad divina. Por eso, qué importante es, luego, entonces, José, como también nos decía nuestro arzobispo anoche, fue esposo de María. La boda, el matrimonio en el pueblo de Israel se celebraba en 2 momentos, el desposorio y un año después la boda. Y en ese intermedio, al parecer, María, cuando tenía Isabel, estaba de 6 meses,
cuando el ángel Gabriel le anunció a María. Y María se puso en camino, fue con prontitud a donde Isabel y se puso a su servicio, porque el cristiano es un hombre que vive para servir. Como Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Madre Teresa de Calcuta decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir, porque la vida cristiana es un servicio, es decir, es un salir del yo en busca del tú, en busca del otro, no para otra cosa que para servirlo. Entonces, en ese intervalo, María se quedó con Isabel unos 3 meses. No he encontrado en ningún autor que haya sido allí en casa de Isabel, donde el ángel la visitó, digamos, pero es un dato secundario. Lo importante es que el ángel Gabriel le hace esta anunciación a María. Y esta anunciación a María, José no estaba presente, no vivían juntos. Antes de que vivieran juntos, el ángel de Dios se hizo presente ante María y le dijo, alégrate, llena de gracia, y todo lo que ya sabemos dicen los evangelios. La anunciación a María, anunciación y encarnación, el misterio de la encarnación. El verbo se hizo carne. Y entonces, pues resulta que José, como ya hemos dicho, quería repudiarla en secreto. Hay en este, digamos, sentido, son muchos los padres de la iglesia y luego teólogos medievales que han querido explicar la razón por la cual José quiere, digamos así, repudiar a la Virgen María. Y por eso aparece la hipótesis de la duda, la hipótesis de la bondad y la hipótesis del temor reverencial. Las dos primeras no le explicaré porque creo que la tercera es fundamental y es la que guarda sintonía con el magisterio de la iglesia. José no es que duda, digamos, de que María haya cometido adulterio, sino que José, según Bernardo de Claraval, que el Papa Benedicto XVI llamó el año 2009 el último de los padres de la iglesia, en una homilía bellísima, seguramente inspirándose en algunos escritos de Orígenes, un autor eclesiástico alejandrino del siglo III, dice, ¿por qué quería dejarla? Dice San Bernardo de Claraval, ¿por qué quería dejarla? Dice, la razón por la que José quiso dejar a María es la misma por la que Pedro se alejó de sí al Señor diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Punto 1. Punto 2. Dice, también es la misma razón por la que el centurión apartaba con sus palabras, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Entonces José, juzgándose indigno y pecador, pensaba que una persona tan grande como María, cuya maravillosa y superior dignidad admiraba, no debía avenirse a ser vida común con él. Entonces veía con sagrado asombro lo que estaba aconteciendo en María y se creía indigno, quería sacar cuerpo, quedar mal yo y no dejar mal a María, ni mucho menos exponerla, etcétera, etcétera. O sea, no es impensable que José pudiese poner en práctica lo que era común en aquel entonces, llevarla digamos, a la plaza pública y que la lapiden por adúltera. Esto es impensable, que es una de las posibles hipótesis que se han dado al respecto. Entonces, hay un tercer ejemplo que pone San Bernardo. Dice, es también el temor de Santa Isabel. Cuando María llega a su casa, dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, hay un temor reverencial ante el acontecimiento. Santo Tomás de Aquino, también en el siglo XIII, dirá que José quería darle a la Virgen su libertad, no porque sospechara que hubiese cometido adulterio, sino que por respeto a su santidad, él temía vivir con ella, por respeto a la santidad de María. Muy bien, entonces esto a modo de, bueno, primera parte, iba a decir de preámbulo, primera parte, entramos a la paternidad de José. En el Antiguo Testamento, en la Escritura,
la palabra padre aparece muchas veces, ciertamente, pero solo en sentido metafórico. Los judíos en esto han sido, digamos, siempre muy reservados, muy cuidadosos, etcétera, etcétera, para evitar que se tenga el mismo concepto de los griegos que llamaban a Zeus el Padre, etcétera, etcétera. Entonces, pues resulta que en el Antiguo Testamento muy poco, por eso cuando Jesús se dirige a Dios Padre con la forma con que lo hacía, un poco llamaba la atención, causaba cierto rechazo de parte de las autoridades judías. Pero Jesús usa la palabra Abba, que significa padre, papito, papaíto, es un diminutivo dulce, etcétera, etcétera, y aprendió a decir padre primero a José. Es decir, a través de la figura de José es como Jesús llega a llamar a Dios Padre. De hecho, la primera vez que Jesús dice Padre, según los evangelios, tenía 12 años, cuando por la fiesta de Pascua era costumbre que fueran todas las familias a Jerusalén, etcétera, etcétera. Y el niño, ya de regreso a la casa de Nazaret, dicen los evangelios que Jesús no iba con la caravana, no iba con el gentío, no iba con la multitud. Y cuando lo buscan, lo encontraron al tercer día. Ya como un anuncio de la pasión, al tercer día encontraremos al Señor resucitado. Pues bien, cuando lo encuentran en el templo, lo buscan y al tercer día lo encuentran en el templo. Estaba en medio de los doctores y los maestros de la ley. Y resulta que María es la que habla y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre, muy importante, María no dice, hijo mío, no es digamos una madre afectiva, dulzona, que anula al padre. María no anula al padre. María dice, tu padre y yo, angustiados, te hemos buscado. Y es interesante porque Jesús le responde, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Y ya no usa el padre en minúscula, dirigido a José, sino en mayúscula, dirigido a Dios. Yo debía estar en la casa de mi padre. A los 12 años Jesús ya tiene conciencia de quién es su padre. Y de hecho, con esta afirmación, a pesar de que luego el evangelista San Lucas dice que retornaron a Galilea y allí vivía sujeto a sus padres. Entonces, Jesús se somete en cuanto niño, en cuanto persona humana, se somete a los padres humanos. Se somete a José y a María. Y entonces, pues, ya José, digamos así, no vuelve a aparecer en los evangelios. Aquí terminan prácticamente los evangelios de la infancia. Ya aparecerá el nombre de José. Se decía que Jesús era hijo de José, el carpintero, y también Jesús era carpintero. Veremos ahora brevemente porque el tiempo creo que va avanzando. Entonces, hay muchos títulos. Gracias. Hay muchos títulos que se han dado para explicar en qué consiste la paternidad de José. Pero ninguno recoge todo lo que significa. Por ejemplo, padre davídico, porque es el nexo entre Jesús y David. Padre educativo, padre espiritual, padre funcional, padre legal, padre maternal, padre nutricio, padre putativo, padre virginal. Todos estos títulos tienen un significado muy importante, pero ninguno puede resumir todo lo que realmente José ha significado en la vida de Jesús como representante de Dios en la tierra. Por eso, para ir concluyendo, entonces veremos la tarea de José como padre. Primero, los deberes legales. Segundo, la tarea educativa. Y tercero, cabeza de familia. Como los deberes legales, desde el momento en que José acepta a María como esposa, asume sus derechos legales sobre Jesús. Por eso decía al comienzo que es Dios mismo quien cede
sus derechos de padre a José. José representa a Dios en la vida de Jesús en cuanto padre, digamos así. Dios no podía aparecer como padre en sentido físico. Escoge a un hombre que lo represente. Y por eso, desde el momento en que José acepta a María por esposa, entonces asume sus derechos legales sobre Jesús. Derechos legales que incluyen la acogida, el cuidado, la alimentación, la educación, la transmisión de la fe y un amor grande y generoso. Y entonces en José resplandece la paternidad divina. Por lo tanto, José tiene el deber legal de hacer circuncidar al niño al 8º día, imponerle el nombre, dar el nombre en sentido semítico, en sentido bíblico, significa dar una identidad. Dios le concede a Adán poner nombre a los animales y a toda la creación, pero a José le dice qué nombre debe ponerle a este hijo, que como ya hemos dicho es hijo de Dios, pero José no es, digamos, un padre aparente, sino padre real, porque recibe de Dios todas estos derechos, etc. Luego también a los 40 días José lleva al niño al templo para la presentación según las tradiciones judías, etcétera, etcétera. En cuanto a la labor educativa, a los 5 años, cuando el niño, el varoncito, cumplía 5 años, hablo del contexto judío de la época, a los 5 años el niño se iba separando poco a poco de la mamá, y entonces era deber exclusivo del papá llevarlo al conocimiento de la ley y de las tradiciones mosaicas. Esta tarea correspondía al padre y constaba de 4 vertientes fundamentales. El aprendizaje en la lectura. Jesús sabía leer y sabemos que no fue a una escuela rabínica, sino que según la costumbre aprendían en casa, digamos de manos del papá. Imagínense, a los 5 años el niño era separado de la mamá. Me imagino que habrá sido también la edad en que el niño Samuel fue llevado al santuario de Silo, al servicio del sacerdote Elí. Me imagino que era pequeño todavía. A veces encontramos un niño de 28 años que todavía sigue siendo pendiente de la mamá, y en algunos casos hasta de 38 y más, todavía no puede separarse de la mamá. Entonces es interesante porque tenía 5 años y ya era tarea del padre irlo introduciendo en el aprendizaje en la lectura, aprendizaje en la escritura, aprendizaje en la transmisión de la fe y luego en todo lo que implica la transmisión, la instrucción religiosa. Y termino, entonces, José como cabeza de familia tiene una tarea fundamental, muy interesante en la vida de Jesús. Jesús, ya hemos dicho, en Nazaret vivía en obediencia a sus padres. Y obedeciendo a sus padres, obedecía a Dios. Porque es Dios quien escoge al padre y a la madre. No los escoge, nadie, los escoge Dios. Dios escogió a María, Dios escogió a José, y Jesús, viviendo sujeto a ellos, entonces vivía sujeto, en obediencia a su padre. En el siglo XV, San Bernardino de Siena dice que San José es el fiel representante de Dios en la tierra. Fue elegido por el Eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su hijo y de la esposa. María es la esposa de Dios, Jesús el hijo de Dios, y José es el custodio, el que tiene un papel, ya hemos dicho, preponderante. Y en el siglo pasado, el 19 de marzo de 1963, hoy San José María Escrivá de Balaguer, en una homilía, dijo algo muy bonito que quería también terminar con ello, porque dice, para San José, la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de su propia vocación. Y esto me gustaría repetirlo para los esposos. Es interesante, la vida de Jesús, para San José, la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de su propia vocación.
Qué bonito que los papás, los esposos, viendo a sus hijos, redescubran su propia vocación, su misión de esposos y padres. Por tanto, si San José ha aprendido de Jesús a vivir de un modo divino, porque está con Jesús en casa, aprendió a vivir de un modo divino, me atrevería a decir que en lo humano ha enseñado muchas cosas al Hijo de Dios. José amó a Jesús como un padre ama a su hijo. Le trató dándole todo lo mejor que tenía. Jesús debía parecerse a José en el modo de trabajar. Debía parecerse en rasgos de su carácter. A veces vemos que el papá arruga un poco la cara y el niñito hace lo mismo, remeda al papá. Jesús debió parecerse en muchas cosas a José, en el modo de sentarse, en el modo de hablar, en el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, sencilla, tomando ejemplo de la vida ordinaria. Se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de José y por tanto su trato con José. Podríamos decir muchas cosas, pero creo que el tiempo no da para más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Manuel, por la bonita reflexión, presentación que nos has hecho de San José. Me quedo, digamos así, esto que has dicho, como José, lo decíamos también ayer, enseña a leer a Jesús, y le enseña a leer con las Escrituras. Escuchando esto del Padre Manuel esta noche, me venía a la mente esto: qué bien sería que los papás cristianos enseñen a leer a sus hijos también con la Biblia, desde chiquitos, cuando ya van aprendiendo en el colegio a leer. A ver, vamos a ver lo que ha sido, cómo vas aprendiendo, y en lugar de darle cualquier cuentito secularizado que abundan por ahí, también los niños tienen que leer sus cuentitos, pero también vamos a leer juntos la Biblia, a verle, y que el niño vaya también aprendiendo a leer con las Sagradas Escrituras, y así desde chiquititos se aprenden la palabra de Dios y la van acogiendo en su seno. Muy bien, muchas gracias, Padre Manuel. Ahora vamos a escuchar al licenciado César Arriaga. ¿Ya está, cómo se dice, inmunizado el ambiente? Ya, estupendo. Entonces ahora el licenciado César Arriaga, que nos va a hablar de San José visto desde un padre de familia con 8 hijos. Muy bien, lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias, Monseñor. Yo le agradezco, Monseñor, por haberme invitado. Le agradezco, pero también me pone nervioso. Les digo con sinceridad. No duermo hace días por lo que tenía que venir. Le soy totalmente sincero. Soy catequista hace muchísimos años, pero la verdad que me mata a mí hablar en público. Lo sabe Monseñor también. Pareciera que no, pero es terrible. Bueno, vamos a hablar de San José. ¿Y por qué surge esto de San José? ¿Por qué Monseñor me ha escogido? Mejor dicho, hoy día hablaba con mi esposa y uno de mis hijos, digo, oye, en la que me mete Monseñor, y me dice, no, en la que te mete Dios. Tú pregúntale a Dios, ¿por qué? Un día Monseñor me llama, estuve delicado en Lima, estaba enfermo y estuve hospitalizado, bueno, en fin. Y me llama y con Monseñor hablamos de la fe, hablamos de fe, hablamos de la muerte, comenzamos a hablar, estar preparados. Y le dije, ¿sabes qué? Me ayudó mucho, volver a leer un libro que leí hace muchísimos años y que me ayudó en un momento clave en mi vida. Se llama La sombra del Padre, que deben haberlo leído ustedes. Me ayudó muchísimo. Y era sobre la vida de San José. Perdón, es un libro que el Papa cita en este documento de la Patris Corde, el Papa lo cita. Es un libro muy, muy famoso. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Se llama La sombra del Padre. Y estábamos hablando y me dice, sí, hablábamos de todas estas cosas y cómo me había ayudado y
y me dice, mira, vamos a clausurar el año y ¿qué te parece? Como siempre, Monseñor, a Monseñor no hay que darle 1 centímetro, ¿eh? ¿Qué te parece si haces? Claro, sí, todo bien. Pero va pasando los días y ya empiezan los nervios. Entonces, pero estoy contento. Yo estoy contento de que, en primer lugar, de hacer este servicio. Y servicio a la iglesia. Porque la iglesia ha sido buena conmigo. A mí me ha educado. La iglesia es mi madre, la iglesia. Entonces, lo que he recibido gratis lo vengo a dar. Y les quiero decir por qué fue importante este libro en un momento de mi vida. Yo pasaba por una crisis muy, muy fuerte. Una crisis de esas que o hay una solución o qué va a pasar de tu vida no lo sabes, ¿no? Como muchos de nosotros. Yo había enviudado hace unos años, el 2001 había enviudado, me quedé con 4 hijos, el menor tenía 8 años, los demás jovencitos. Entonces se me vino el mundo encima, ¿no? Se me vino el mundo encima. Bueno, en fin, pasaron los años y yo me enamoro y ahí viene el gran dilema. Y viene para mí un dilema impresionante, un dilema profundísimo, si estaba yo haciendo la voluntad de Dios. Me quemaba, fue terrible, fue una crisis impresionante. Yo me imagino que los seminaristas, antes de entrar al seminario, habrán sentido, ¿será de Dios o no será de Dios? O los que se van a casar, ¿será de Dios o no será de Dios? Esto hablo yo para los que son cristianos, no estoy hablando, yo hablo normalmente, mis catequesis es para gente alejada, ahora estoy hablando para gente que es cristiana. ¿Será de Dios o no será de Dios? Y la verdad que estaba en eso y pasé muchísimo tiempo sufriendo, llorando, mi corazón partido, mis hijos, mi vida y todo. Mis catequistas, yo tengo catequistas, consultaba, pero no, yo esperaba que me digan una palabra, sí o no, para yo cumplir. Y no me decían ni sí ni no. Qué terrible, qué desesperación. Pero me ayudó mucho este libro porque aparece la figura de San José como un hombre a quien Dios no le va a contar todo. No le va a decir exactamente de pe a pa lo que yo esperaba en mi vida, que me digan sí o no. Y me impresionó mucho que Dios le hablara en sueños a él, le hablara en sueños. Yo me preguntaba también por qué a la Virgen María, siendo inmaculada, siendo la Virgen con mayores virtudes, ¿por qué ella le envió un ángel que no lo necesitaba, llamémosles así, y a San José sí le habla en sueños, que podría haber sido una pesadilla, a lo mejor, para él. Y leyendo este libro a mí me vino muchísima paz. Y me vino paz, ¿saben por qué? Porque San José buscaba hacer la voluntad de Dios. Buscaba, no sabía cómo hacer, pero él buscaba hacer eso. Y de verdad en el corazón yo quería hacer la voluntad de Dios. Así me doliera. Así me doliera. Bueno, la hago corta, me casé y ahora tengo 4 hijos más, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí es importante San José? Por eso. Entonces, cuando entro un poco a las Escrituras y comienzo a ver, yo he hecho la iniciación cristiana hace 40 años, entré y tengo un contacto muy fuerte con la Escritura. La Escritura para mí es la palabra de Dios misma y mi vida se encarna permanentemente. Cuando yo hablo con hermanos o hablo con los señores, digo, mira lo que la palabra ha dicho hoy día. Porque la palabra es esa, es Dios mismo en mi vida. Hoy es esta palabra. Yo soy para ti una palabra de Dios en este momento. Y eso yo lo creo, como haber escuchado al Padre Manuel y ayer a Monseñor. Como que también escucho de repente al portero y diciéndome algo y algún acontecimiento, y algún pecado mío, es un acontecimiento de Dios. Pero a mí me impresiona una cosa de San José. ¿Quién era San José? ¿Por qué San José me tiene que ayudar a mí? Escuchando lo que leía el Padre Manuel, y de verdad que para mí es altísimo eso. Me frustra, me siento pequeñito porque mis pecados, tengo 8 hijos, o sea,
Lo digo entre comillas, no lo tomen a mal, son 8 equivocaciones. No es que me haya equivocado teniéndolos, sino que me he equivocado muchísimo con ellos, criándolos. Y mis frustraciones van por ahí muchísimas veces. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice? ¿Sabes qué cosa? Dios ha contado con mi pobreza para hacer unos hijos estupendos. ¿En qué? Justamente no en lo perfecto, sino en lo imperfecto. Y San José me encantó por eso. San José era un judío, hermanos, un judío. De ahí parto yo, era un judío. Y este judío, y era un judío creyente, muy religioso. Seguramente ha entrado en las Escrituras y ha visto efectivamente que era descendiente del rey David, de esta promesa tan impresionante. Pero San José era un hombre humilde, como Dios se les escoge a las personas, imperfectos, humilde, sin estudios a lo mejor, un carpintero, un hombre rudo a lo mejor, no lo sé, pero no era una lumbrera, llamémosles así. Y Dios lo escoge a este hombre. Y este hombre ha venido ha partido. Dios, yo siempre digo una cosa, me imagino, se escogió a la Virgen María, Inmaculada, la Virgen, lo preciosa que es, tuvo que escogerse a un hombre también que encajara, porque así es Dios. Tu mujer, tu marido, encaja contigo, no parece. Claro, ponemos a San José, ponemos a la Virgen María, brilla la Virgen María, ¿no? Si ustedes a mí, ¿cuánto le corrige? Cuando encuentran al niño en el templo, ¿quién habla? La Virgen María le dice, tu padre y yo te hemos estado buscando, lo regaña, ¿no? A Jesús. Lo regaña. San José ocupa su lugar, no le quita su lugar, ocupa su lugar. Entonces, en medio de todo esto, José ha sido criado. ¿Cómo ha sido criado? En las Escrituras. José ha sido criado en las Escrituras y José ha visto que efectivamente ha conocido de la historia de la salvación. Ha comprendido perfectamente el pecado original. ¿Por qué él ha nacido con eso? Ayer me encantó lo que dijo Monseñor, porque esto nos aterriza a todos, porque nos trae los santos y todos hombres como nosotros. Jesús mismo, un hombre, con todas los sentimientos dentro que tiene que combatir con eso, pero en fin, no me meto. Ya me corregirán si digo una barrabasada. Yo soy laico, me puedo permitir, ya me corrige mi obispo o el padre Manuel, si me equivoco. Y acá estamos entre hermanos. Y José ha visto la historia de la salvación y ha conocido a Abraham, un hombre frustrado, un hombre viejo, amargado. Y ha visto cómo una palabra lo ha movido a este hombre, ha aprendido eso, él. Ha visto que Moisés, un hombre tartamudo, un hombre asesino, un hombre que no estaba llamado para ser líder y que Dios lo hace líder, pobrísimo. Ha visto a David, un hombre, como mencionaba el padre Manuel, un hombre lleno de sangre, sus manos, ha guerreado demasiado, es mucha sangre la que ha agarrado, y encima era asesinado, adulterado. Y sin embargo Dios dice, un hombre según mi corazón. Amaba muchísimo Dios a David. Y ha visto todo esto, y José se ha nutrido de esta historia de salvación. Y esto ha sido posible para él, que Dios, cuando le habla, cuando le manifiesta en sueños, él pueda acoger esta palabra. Porque la elección es así, hermanos. Dios construye una historia para ti y para mí desde chiquititos, desde que nacemos, desde el vientre de nuestra madre, tiene una historia tejida para un momento dado de nuestra historia, para un momento oportuno de nuestra historia. Es así. Por eso, qué importante es saber que Dios no te ha llamado a ser presbítero para que seas presbítero. Esa no es tu misión esencial, ni la mía, ser padre de familia, ni ingeniero, ni nada, ni ser bueno. A mí me gustó la palabra de hoy día que hemos escuchado. Dios nos ha llamado para una cosa, ¿sabes para qué? Para ser hijos de Él. Eso es lo impresionante, ser hijos de Dios. ¿Sabes lo que es ser hijos de Dios? Yo me imagino, es ser Dios. Esa es nuestra misión y poder irradiar esto al mundo. Y José
José lo ha criado Dios, se ha formado en medio de este seno, de esta familia religiosa, esta descendencia de David, se ha criado ahí para ese momento oportuno. Y José va a obedecer a lo que le dice Dios. Pero es interesante, hermanos, porque yo me imagino los combates que ha tenido José. Ha tenido unos combates, debe haber tenido unos combates a muerte, porque era un hombre, y un hombre donde tenía que luchar, y era un hombre inteligente, seguro, y su razón tendría que haberle dado razones para pensar que era un sueño o que no era esto real. Sin embargo, José se fía, ya tiene dentro de sí, y ha dialogado con Dios, ha dialogado seguramente con la palabra, con toda la historia, con la Torá, ha dialogado con Dios. Y el fundamento de José para criar a Jesús, ¿cuál ha sido? Lo que él ha aprendido. ¿Y qué cosa ha aprendido? Ha aprendido, escucha Israel, ha aprendido eso José. Eso es lo que ha aprendido, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo que ha aprendido José. Y eso es lo que le va a enseñar a Jesús. Se lo va a enseñar. Y le va a llamar, Jesucito, ven Jesús, ven hijito, ven, amarás al Señor tu Dios con todo. Y se lo va a repetir, yendo de camino, acostado, levantado, comiendo. Cuando se ha portado mal Jesús, a lo mejor, supongo que alguna vez Jesús ha hecho una travesura, ¿no? Supongo. Y ha tenido que José decirle, Jesús, ven, si vuelves a agarrar eso te vas a quemar. O no rompas eso. O esto es de la mamá. Supongo que ha sido así. Lo veo un poco más humano yo, a lo mejor. Pero José ha criado así a su hijo. Y me ha encantado todo esto que ha dicho el padre Manuel. Yo estoy extasiado desde ayer, lo que ha dicho Monseñor, lo que dice Manuel. Porque Jesús tiene rasgos de José, hermanos. Debe haber tenido rasgos de José. Su comportamiento. Jesús era tierno y era tierno con los pecadores. Jesús no temía juntarse con los pecadores, con la prostituta, con el cobrador de impuestos, el ladrón, no temía, porque José era un hombre sencillo, era un hombre humilde. Y José, con esta creencia del amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas, ha puesto en práctica con su propia vida. Con su propia vida. Y eso es lo que ha visto Jesús. Eso es lo que ha visto Jesús. Más que palabras sus palabras han sido reforzadas con la actitud de José. ¿Cuál ha sido la actitud de José? Que es concordante entre lo que él enseñaba en teoría, llamémosles así, con su vida. Porque ha visto Jesús todo lo que ha pasado, porque la Virgen debe haberle contado, hijo, esto sucedió, y tu padre nos cuidó, y tu padre así, y tu padre me llevó, nos cuidó, y sufrió, y no dormía. Y esto, hermanos, nos lleva a una cosa, y es lo que decíamos, Señor, nos lleva a ver cómo criamos nosotros a nuestros hijos. ¿Cómo los criamos? El amarás al Señor tu Dios, ¿se lo repetimos nosotros? O a lo mejor para nosotros lo más importante y lo principal es estudia, trabaja, esfuérzate, sé bueno, consigue una buena mujer. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Ahí está el tema. ¿Es Dios lo principal en nosotros? ¿O para ti lo principal qué cosa es? Tu inteligencia, tu razón, tus estudios, tu capacidad. ¿Qué cosa es lo más importante? Pues bien, hermanos, José dice, ha escuchado, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Y cómo ha amado José con todo su corazón? Fíjense ustedes, que Dios le promete una esposa seguramente. Como decía, ya era edad de casarse. Y le da una esposa guapísima, porque debe haber sido una preciosura la Virgen María. Y una mujer estupenda que irradiaba tanta. ¿Cómo habrá sido? ¿O cómo es? Y le ha dado.
Es decir, y José va a tener que amarla por encima de sus afectos. Pero le dice José, no la puedes tocar. Algo legítimo. Y no solo legítimo, hermanos, que es el fundamento, el centro del matrimonio, hacerse uno, de dos, uno. Y José va a tener que renunciar. Y encima de sus afectos, encima de su amor que siente por María, va a tener que luchar. Y yo me imagino que va a tener que luchar todos los días de su vida hasta el día en que se muera. Porque era un hombre. Sin embargo, José descansa en la voluntad de Dios. Por eso, frente a eso, frente a la sexualidad, frente a todo eso, cuando descansamos en Dios, todo se vuelve fácil. Todo se vuelve fácil. ¿Cuándo se hace imposible? Cuando descansamos, cuando Dios ya no es, cuando ya no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Nos amamos a nosotros mismos, nos damos culto a nosotros mismos. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu inteligencia. Pero ¿cómo es posible que Dios me mande a hacer esto? La ley dice que tengo que repudiarla. Yo soy un cumplidor de la ley. La ley dice que tengo que repudiarla. No puedo faltar a la ley, porque si falto a la ley, peco. La ley de Dios, la ley, la Torá decía eso, o la ley de los judíos. Y había que... Y José no. Va contra su razón, porque primero es la caridad, primero es el amor, por encima de la ley. Y con todas sus fuerzas José va a amar a Dios, con todas sus fuerzas, es decir, con toda su capacidad. Va a poner toda su capacidad de hombre, todos sus intereses profesionales, de éxito, de todo eso, va a ponerlo a disposición de Jesús. Lo va a relegar todo, va a renunciar a todo eso. Y va a amar con todo su trabajo y va a dedicarle el cariño a la Virgen María y a José y a cuidarlos. Yo no sé cuándo muere, no sabemos cuándo muere, a qué edad moriría José. Pero hay una cosa muy bonita que dice el Salmo: sea mi muerte como la muerte de su justo. ¿Cómo murió el justo? Jesús, ¿no? El justo murió en la cruz, aparentemente solo, desnudo, pero no estaba solo. Estaba Dios con él, su padre estaba con él y su madre a los pies. ¿Cómo muere el justo José? Yo me imagino que murió en los brazos de Jesús. Me imagino, porque era jovencito Jesús y tuvo que morir en los brazos de Jesús. Por eso había otras cosas que quería decirles, pero ayer he dicho una cosa, Monseñor, que es lo más importante. Es lo más importante, hermanos. Que todo lo que hemos escuchado desde ayer, desde hoy día, todo eso se ha interiorizado, hermanos. Porque no vale de nada. Qué bonito, sí, el Padre Manuel. A mí me encanta el libro que he leído del Padre Manuel. Es una preciosura. Para que queremos entender todo, para no estar cogiendo de acá para allá. Ahí lo vamos a tener todos. Qué bonito. El Monseñor, qué bien habla. Y qué bonito. Todo. No, cohetes no. Interiorizar, hermanos. Interiorizar. ¿Cómo es mi vida? ¿En qué me ayuda San José a mí? ¿Qué le puedo pedir a San José cuando tenga estas dudas, cuando tengo que tomar una decisión importantísima en mi vida? Porque San José ha hecho eso, hermanos. Se ha apoyado en Dios, no se ha apoyado en su razón. Por eso, lindo año, linda festividad de hoy día de la Virgen María y linda palabra esta que nos ha regalado de San José, que sea nuestro patrón. A mí, se los digo de verdad, me ayuda en mis frustraciones de padre. Es terrible, son 8 hijos, ¿se pueden imaginar? 8 hijos, 8 problemas. Ya los grandes casados, tengo nietos, pero igual se sufre. Yo digo, esas puñaladas de la Virgen María, ya sé que mi hija está esperando, tiene los chiquititos, que no, mejor ni les cuento, ¿no? Nos ponemos a llorar todos acá. Entonces, padre, el que somos padres. Entonces, nada, hermanos, interioricemos esta palabra, aprovechémosla y demos gracias a Dios. . 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
Muchas gracias, licenciado César. Qué bien nos viene a escuchar un padre de familia también, ¿no es cierto? Que nos aterrice un poco, que nos aterrice un poco en el día a día, esa bella misión que tienen ustedes, la mayoría de ustedes. Muchos ya están casados, tendrán hijos, otros ya tienen nietos seguramente, otros son jóvenes, ya en edad de matrimonio. No hay que postergar el matrimonio hasta los 40 años, que decía el padre Manuel, y seguir siendo un niño de mamá a los 38, decía, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y ciertamente la figura de José nos ayuda mucho en la paternidad. Me ha gustado, por supuesto, escuchar a los dos, seguramente también a ustedes. Ya hemos comentado algo del padre Manuel. Quería comentar algo de lo que ha dicho César, que ciertamente me ha impactado porque me ha hecho caer en la cuenta. Efectivamente, un padre tiene una influencia enorme en la formación de la personalidad de su hijo. Esto lo sabemos, lo dice la ciencia, y también los papas lo han dicho muchas veces, la importancia del padre en la familia. De hecho, aquí tuvimos de los cursos que solemos tener, me acuerdo que hace unos años estuvo con nosotros una psiquiatra, la licenciada Jessica Lewis, y nos explicó bien la participación del padre desde la ciencia en la conformación de la personalidad del hijo, y cómo la ausencia del padre, sea porque es un padre que, digamos, no vive en la casa, porque abandonó a la familia, o sea porque viviendo en la casa no ejerce como padre, cómo obstaculiza, cómo siempre limita, hace que el desarrollo de la personalidad del hijo, digamos, algo le falte, ¿no? Algo le falte. Y nos decía ella, Jessica, me acuerdo, otra vez Jessica, nos decía, es distinto cuando la ausencia se debe a que el padre ha muerto, ha fallecido. Dice, porque aunque no está físicamente, pero está siempre presente. Porque la mamá, y esto me ha hecho acordar lo que decía César, la mamá siempre le hace presente a los hijos. Tu papá decía esto, tu papá no sé cuántos, entonces hay una presencia, aunque no física, del padre. Entonces, pero bueno, importante esto que ha dicho César, y como nos lo ha recordado, ¿no? Estos encuentros ya son años que los tenemos. Ustedes saben, a mí siempre me gusta tenerlos, no tanto para llenarnos la cabeza de conocimientos, sino para que luego los podamos aplicar en nuestra vida, ¿no es cierto? Que el Señor nos conceda a todos esta sabiduría, esta santidad, esta humildad de José, para poder también nosotros transmitir la fe a sus hijos, a sus nietos. El Papa Francisco ahora habla mucho del diálogo intergeneracional, sobre todo entre abuelos y nietos. Aquí veo abuelos también. En esto transmitan la fe a sus nietos. Ayuden a los papás, o sea, a sus hijos, a tu hijo, a tu hija, ayúdalos y transmite tú también la fe a tus nietos. Esto es muy importante. Hoy día los niños, los adolescentes están sumergidos por el día a día en un mundo que es pagano. El Papa Benedicto XVI lo llamaba un mundo neopagano. Es un mundo pagano que vive postrado ante los ídolos, vive de espaldas a Dios, y tus hijos los ven en los colegios. Por más que lo pongas en un colegio católico, muchas veces sus compañeros son niños que vienen de familias paganas, que sus papás les transmiten, no son valores, antivalores paganos, y tu hijito se puede contaminar. Por eso es tan importante la transmisión de la fe en el hogar. La transmisión, 1. Y 2, y con esto quiero terminar, dice el Evangelio esto, y el Papa Francisco lo ha explicado en una catequesis, por si acaso, que les decía ayer leer la catequesis del Papa Francisco, no de este miércoles último, sino del anterior, bueno, por ahí, uno de estos miércoles, muy interesante lo que ha dicho, creo que es no este miércoles de la última semana, sino del anterior, o sea, mañana serán 2 semanas. Y el Papa explica esto muy bien, dice, explica lo de Mateo, ¿no? José, cuando se entera que María está embarazada, decide repudiarla, ¿no? Decide repudiarla. El padre Manuel nos ha presentado, digamos, una, entre comillas, teoría, ¿no? Que la suscribe
San Bernardo de Claraval y otros, pero digamos lo que la tradición en general ha transmitido, y el Papa Francisco nos lo dice en esta catequesis, ¿no? María ha salido embarazada y el embarazo no es de José. Conforme a la ley mosaica, José tenía que denunciarla públicamente, ¿no? Y María, conforme a la ley mosaica, tendría que ser lapidada, ¿no? Esto lo conocemos también por el pasaje de la mujer adúltera, ¿se acuerdan, no? Cuando encuentran a la mujer en adulterio, se la llevan a Jesús y le dicen, encontrado adulterio, ¿qué hacemos? ¿No? Y lo hace para ponerlo a prueba, ¿no? Para ponerlo a prueba, porque según la ley mosaica tendría que ser lapidada. Y Jesús, por eso ahí se entiende que Jesús responde, bueno, que esté libre de pecado, que empieza a lapidarla, pues, ¿no? Y todos se van, ¿no? Pero el Papa también dice una cosa, que dice, esto es lo que decía la ley mosaica, pero también es cierto que en tiempos de Jesús ya no se lapidaba. Y de hecho, ¿sabe por qué no se lapidaba? Entre otras cosas, porque los judíos estaban bajo el yugo del Imperio Romano y los judíos no podían matar. A punto que para matar a Jesús tienen que recurrir al Imperio Romano. Nosotros no podemos crucificarlo. Dice, tú tienes que mandarlo matar, ¿no? Pero, dice el Papa entonces, pero sí estaba lo otro, que era el acta de repudio, que también todo esto es en los evangelios, ustedes lo conocen, cuando le preguntan a Jesús, maestro, ¿es posible para un hombre, ¿no?, repudiar a su mujer? Y Jesús dice, ¿qué lee? ¿Qué dice? Y entonces el otro, creo que el maestro de la ley, le dice, Moisés dijo que no sé qué, y que en caso de fornicación, o sea, de adulterio, se le podía repudiar. Y Jesús dice, pero al principio no fue así. Conocen este pasaje del Evangelio, ¿no es cierto? ¿No? Sino que al principio dijo, Dios, tal. Entonces, este es el acta de repudio, que para José era un acto lícito hacerlo, ¿no?, público. Pero lo que destaca Mateo es otra cosa, y con esto quiero terminar. Mateo dice, que, es Mateo, ¿no? Es Mateo. Mateo dice que José decide repudiarla, pero en secreto. O sea, no a través de un acto público, sino en secreto. ¿Qué significa en secreto? Que José estaba decidido a abandonar a María, abandonarla, y quedar él como el pecador, como el que había embarazado a esta chica y que era pues un desgraciado, pues, ¿no? Un hombre que había embarazado y se había mandado mudar y la había abandonado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Mateo, ¿sabe lo que dice? José, como era justo, decidió repudiarla en secreto. Porque era justo. Y aquí está la justicia de José, que es reflejo y acto de la justicia divina. Esta justicia es la que ha hecho Jesucristo en la cruz. Como era justo, José decidió repudiarla en secreto, quedar él como pecador y dejar a María inmaculada, digamos así, sin culpa. Cargar él con la culpa de María, que es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Ha cargado con nuestra culpa para hacernos santos e inmaculados ante él por el amor. Para que cuando tengamos que presentar a Dios nuestro Padre, podamos presentarnos santos e inmaculados ante él por el amor. Esa obra, ese diseño de amor de Dios para con nosotros se realice. He ahí la justicia de José, he ahí la justicia de David, que ya es muy tarde para explicársela, ¿no? Y en esto José es un descendiente de David. La justicia de David, que cuando tuvo ocasión de vengarse de Saúl, que lo buscaba para matar, y en otras ocasiones David no se defendió. Y por eso es que Dios dirá de él, y aquí un hombre según mi corazón, un hombre que no se resiste al mal. Bien, ¿por qué quería terminar con esto? Para que nos podamos llevar en nuestro corazón, entre las cosas que hemos escuchado, ¿no es cierto?, para que lo llevemos en nuestro corazón, no solamente en nuestra cabeza, y que le podamos pedir esta noche al Señor, ¿no?, que nos haga justos como José, que nos haga justos como Jesucristo, porque esta es la misión del cristiano, cargar con los pecados del mundo, porque esto es lo que redime al mundo, esto es lo que salva un matrimonio. Los matrimonios se rompen y los niños sufren, pobrecillos,
horriblemente cuando los papás se separan. ¿Y saben por qué se separan los papás? Porque no hay ninguno dispuesto a cargar con los pecados del otro. Y a quien le corresponde, sobre todo, cargar con los pecados en la casa, es al padre de familia. El padre es la cabeza del hogar. A él le corresponde, sobre todo, defender a la familia, defender la comunión, la unión en la familia, defender a la esposa, defender a los hijos de los engaños del demonio. Y la primera obra que el demonio quiere realizar en la familia es destruirla, separar a los esposos, porque separando a los esposos la familia se derrumba, y si la familia se derrumba, la sociedad se derrumba. Así que a los padres de familia, esposos y padres, los invito como San José. Y también naturalmente a mí, que también como obispo soy padre, ¿no es cierto? Le pedimos al Señor todos que nos conceda esta justicia, que es la justicia divina, el cargar nosotros con los pecados de los demás, y así, como dice el apóstol San Pablo, que mientras nosotros morimos, el mundo reciba la vida. Nos ponemos en pie y estamos en la fiesta de la Inmaculada, Feliz fiesta para todos. Nos vemos mañana en la misa, ¿no? A las 11. Una misa estupenda vamos a hacer mañana, Todo solemne, ¿les parece, no? Solemne, con incienso, con fuegos artificiales. No, fuegos artificiales no. Muy bien, estupendo. Entonces, porque ya saben que las solemnidades, igual que los domingos, comienzan con la caída del sol del día anterior. Por eso ya estamos en la fiesta, la solemnidad de la Virgen, y la comenzamos entonces dirigiéndonos a ella, esposa de José y madre de Jesús, con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Nos vemos mañana. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias por haber participado. Estoy feliz de verlo después de tanto tiempo. Recen por mí. Adiós.